letrados defensores de las partes. Está por entrar el señor fiscal general. Voy informando sobre los acusados en la causa. Se encuentran desde Ezeiza conectados Alan Funes, Lautaro Funes y René Húngaro. Desde el complejo 11 de Piñero, Carlos Jesús Fernández y Daniel Meli. Desde la unidad 5 de Rosario está conectado a Daniela Húngaro. Estamos esperando la comparecencia de Brisa Amaral, que en principio se había negado a presenciar la audiencia y se le informó que tenía que venir, así que estaban convocándola. Y se encuentran aquí presentes en la sala de audiencia María Soledad Lescano, Enzo Nicolás Romero Jiménez, Gastón Ezequiel Berdaninelli, Kevin Joel Oviedo y Néstor Gabriel Finamore. A su vez, por haber presentado un certificado médico y por cuadro de post-COVID, se encuentra conectado a través del sistema de videoconferencia Maximiliano Canal, desde su domicilio. Quien no ha comparecido a esta audiencia son las dos acusadas que se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria, Solange Correale y Sasha Leiva. Con respecto a la ausencia de Correale y Leiva, que estaban dispuestas que se hagan presentes por sus propios medios aquí, le doy la palabra al defensor si tiene algo para informarnos al respecto. Me comprometo, si el tribunal decide ir a buscarlas a la casa, a que comiencen los alegatos y ponerlas al tanto de las circunstancias hasta que ellas arriben aquí. Bien, esta aclaración en relación a las dos ausentes también va dirigida a todos. En el día de la fecha van a desarrollarse los alegatos, tal cual se les hizo saber al inicio del juicio. Había dos actos fundamentales en los cuales el tribunal necesitaba la presencia al inicio de la jornada, que era en la jornada en donde fuera necesario que recibirles declaración, que ya pasó, y en la jornada, que sería la de hoy, donde empiezan los alegatos del fiscal, mañana posiblemente y jueves los de la defensa. Sin perjuicio de eso, si los abogados y a su vez los imputados persistieran en su interés de no querer escuchar su propia acusación, lo harán saber del modo ordenado y oportuno y se dirá. En este caso, como no hay manifestación en ese sentido, haremos ir a buscar por la fuerza pública a Correale y Leiva, con la anuencia del fiscal y del resto de las defensas y de su propio defensor, daremos comienzo a la audiencia para que la parte que no llegaran a escuchar, el defensor las ponga al tanto y no retrasar por su tardanza el comienzo de la audiencia. ¿Algún inconveniente u objeción al respecto, señor fiscal? Ninguno. Señor defensor oficial. Bien, entonces se manda a buscar para que las traigan a Correale y Leiva, y estando todos conectados, todos escuchando, señor fiscal, le doy la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Entiendo que venimos de una jornada en la que hemos cansado mucho al tribunal y a todas las partes, ¿no? Pero bueno, la idea fue que aligerar un poco esta jornada también, para no tener que hacer un raconto, que siempre es una mediación que hace uno, y que la base de la imputación que nosotros tenemos en esta causa, que son las escuchas telefónicas, hablaran por sí mismas, más allá de toda interpretación. Todas las hemos escuchado, después cada uno podrá decir lo que interpreta sobre eso, pero
las escuchas telefónicas y el análisis de los mensajes más relevante, entendemos que en esta causa particularmente no necesita ningún tipo de mediación, ¿no? Hay algunas pequeñas cuestiones que es menester referirse para enmarcar y conceptualizar tanto la acusación como el análisis del material probatorio que vamos a realizar, ¿no? Hay una realidad sociológica en la que se fundamenta esta causa y a su vez también fundamenta una causa que se sustanció, se llevó adelante, se juzgó y finalizó en el fuero provincial, ¿no? Una realidad sociológica que podemos hacernos muchísimas preguntas de interés criminológico, ¿no? O sea, este grupo de personas que tenemos aquí juzgadas buscan tener un dominio territorial para poder vender drogas, o venden droga para conseguir dinero y conseguir elementos para tener un dominio territorial, ¿no? Una pregunta que puede merecer muchos análisis, muchas respuestas, muchos papers, muchos análisis del CONICET, qué sé yo. Se verá, ¿no? Pero, ¿qué impacto jurídico penal tiene eso? Porque esto generó dos causas, dos jurisdicciones, ¿no? Un análisis, una investigación que fue realizada de manera supuestamente coordinada y conjunta y que va a generar dos sentencias, ¿no? En principio, o por lo menos está la posibilidad que genere para alguno de los acusados dos sentencias a partir de una base sociológica general y en particular en esta causa se encuentra acusado, vamos a decirlo en general, vínculo asociativo, ¿no? O sea, están acusados por alguna de las modalidades asociativas que prevé la ley 23737. En el fuero provincial estaban acusados por asociación ilícita, ¿no? Entonces, bueno, alguien podría decir qué impacto tiene esto, qué implica, qué genera, qué significa. Y cualquier respuesta que uno dé sobre eso puede tener alguna respuestas procesales que se den sobre ese punto, puede tener alguna implicancia sobre el derecho de fondo, ¿no? Sobre cuál es la jurisdicción competente, que hay planteos que se han hecho en instrucción, si tiene que ser una única jurisdicción y en su caso, ¿cuál es? Esto lo voy a plantear en general y voy a dejar para en su caso, si alguna réplica, para si hay algún embate defensivo al respecto, que la solución de juzgar un porcentaje de esta causa en la justicia provincial y otro porcentaje en la justicia federal tiene un piso de razonabilidad, de entender que es razonable que hay un porcentaje de competencia provincial y un porcentaje de competencia federal y ello no genera ningún tipo de sanción respecto a la violación de la competencia material porque es altamente probable y altamente razonable sostener este aserto que se ha sostenido a lo largo de esta causa, ¿no? Y ahora algunos me podrán decir, bueno, pero va a haber un grupo de personas que están condenadas por un vínculo asociativo y que aquí van a ser condenadas por vínculos asociativos previstos en la ley 23737, ¿no? Entonces, te reprocho asociarte para cometer determinados delitos de competencia ordinaria y aquí, me están reprochando el vínculo asociativo de la ley 23737. Esto sería una especie de, por un lado, bis in idem probatorio y bis in idem acusatorio, ¿no? Una superposición parcial de espacios típicos en los términos del concurso aparente, ¿no? Bueno, a ver, esto claramente
estas dos decisiones jurisdiccionales, la que en definitiva se tome aquí y la que se tomó en la provincia, va a tener que tener una respuesta punitiva unificada en los términos del artículo 58 del Código Penal. Y es ese, en el momento, donde podrán hacer un agravio, no ahora, porque aquí estamos juzgando los delitos de la Ley 23737. El juzgamiento que se hizo en la provincia necesariamente deberá ser unificado. Necesariamente deberá ser unificado a este, y claramente esa eventual superposición de argumentos, de material probatorio, de imputaciones, deberá ser adecuadamente zanjada en los términos previstos por el artículo 58. En principio, uno podría decir, esto que está de moda en algunas jurisdicciones, que decir la sumatoria aritmética, ¿no? Y uno diría, y qué sé yo, la sumatoria aritmética quizá no vaya. Y si va a la sumatoria aritmética, quizá funcione un agravio. Pero no es un agravio que nazca aquí y ahora. Va a ser un agravio que van a hacer eventualmente en el momento que tengan que unificarse esas condenas, en el caso que transiten todas las instancias recursivas y queden en condiciones de ser unificadas. También es cierto que esta no es una investigación tradicional de la Ley 23737, de los delitos previstos y penados en la Ley 23737, es una investigación, básicamente, una investigación hecha con criterios más bien identificados, más bien orientados a los delitos de competencia ordinaria. Porque acá tenemos una realidad, ¿no? O sea, acá hay una prepotencia logística que lo que hizo es que la coordinación entre la jurisdicción federal y la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción federal sea el furgón de cola de esta jurisdicción. O sea, a ver, si yo tengo el UFRE donde te analizo el teléfono y hacemos lo que yo quiero, no lo que haces, no lo que querés vos, digamos, ¿no? Esto, cuando tengamos un fiscal coordinador, va a ser algo que hay que tener en cuenta, plantarse de otra manera y decir, bueno, vamos a hacer una verdadera coordinación y que el UFE lo tenemos nosotros y analizamos lo que queremos nosotros, cómo lo queremos nosotros, en los términos que lo queremos nosotros, ¿no? Porque es hermoso coordinar cuando coordino yo, ¿no? Es lo más lindo del mundo, ¿no? Bueno, y es cierto, acá esta es una causa que plantea un montón de interrogantes, ¿no? Un montón de interrogantes, y verdaderamente hay que hacer una estrategia conjunta y, en su caso, definir acciones superadoras, ¿no? Está la tentación de referirse a esta realidad sociológica, ¿no? Si esta realidad sociológica que la testigo Mansur nos termina diciendo ante la pregunta que le hace este Ministerio Público Fiscal, pero es una interpretación de una investigadora, en definitiva, que le decimos, ¿por qué hacían todo esto? ¿Por qué usurpaban casas? ¿Por qué desplegaban violencia? ¿Por qué hacían todo esto? Y nos dice, para vender droga. La actividad principal es la venta de droga. Entonces, si la actividad principal es la venta de droga, el análisis principal de aquí en adelante tiene que hacerse desde la jurisdicción federal. Y no puede ser una excusa la falta de recursos, que existe la falta de recursos, eso es cierto, es verdad, existe la falta de recursos, pero tiene que ser llevado adelante con la prioridad de... Porque bueno, porque también este es otro problema. ¿Por qué este es un problema? Porque el MPA funciona, la modernidad procesal ha traído que la cuestión más tradicional de la separación entre la persecución penal estricta, que sucede una vez que el hecho ya ha acaecido, la modernidad procesal ha traído que las modernas acusaciones públicas también se asumen como parte del gobierno de la seguridad. Son colaboran activamente con la agencia ejecutiva. Entonces, hay otro tipo de urgencias, ¿no? Todos leímos el diario los primeros meses del año 2018, ¿no? Y ciertamente, dificultades probatorias que podemos tener en esta investigación también están determinadas por esta circunstancia, ¿no? O sea,
urgencias más bien propias de las agencias ejecutivas que tienen que dar una respuesta de la gobernanza de la seguridad. Bien. Situación que quien habla no está en condiciones de hacerlo. O sea, el Ministerio Público Fiscal, con el actual régimen procesal, nosotros solamente intervenimos cuando los hechos suceden y no nos hacemos parte del gobierno de la seguridad. Vamos a marcar algunas cuestiones, ¿no? ¿Por qué dije que lo fundamental eran las escuchas? No lo dije de manera inocente. Y obviamente esto va a ser parte del contradictorio. O sea, ¿qué me van a decir? ¿Qué es lo primero que me van a decir la defensa? O sea, en esta causa, en la que hay una apreciable cantidad de personas acusadas, con una de las tipicidades más duras de la ley 23737, ¿qué cantidad de droga hay? ¿Es apreciable la cantidad de droga que hay? No, claramente, la droga que hay es poca. Sí, es cierto, es poca. Poca la cantidad de droga que hay. Y esto, bueno, va a ser una discusión que vamos a tener. Sí, es poca la cantidad de droga que hay. ¿Por qué es poca la cantidad de droga que hay? ¿Es coherente con la imputación que estamos haciendo que haya poca cantidad de droga? Sí, es coherente con la imputación, porque ¿qué se le acusa a este grupo de personas? ¿Qué se le acusa a este grupo de personas? ¿Se le acusa de ser distribuidores mayoristas de material estupefaciente? ¿Se le acusa de realizar bajadas, de realizar contrabando de material estupefaciente? No, se lo acusa de narcomenudeo, que por definición, el hallazgo del narcomenudeo es una cuestión, la cantidad es una cuestión azarosa. Había una molicie investigativa y de práctica jurisdiccional que hacía que el hallazgo de droga domiciliario fuese la reina de las causas, ¿no? La reina de la causa, el hallazgo de drogas, ¿no? O sea, y alguna vez vamos a tener que ver quién hizo eso y quién diseñó eso y qué fuerza de seguridad particionó y desmembró las causas y con qué objetivo lo hizo. Nos dimos cuenta muchos años después por qué pasó eso, por qué nos distrajeron investigando pequeños puntos de venta. ¿No? Está clarísimo, nos dimos cuenta muchas veces, cuando ese propio esquema implosionó por problemas de ese esquema. Entonces estábamos discutiendo, entonces claro, lo fundamental en ese tipo de investigaciones distractivas, lo fundamental era si había 200 gramos o había 300 gramos. Y eso distinguía una pena de tantos años o de menos años. Entonces eso era lo fundamental, una relación física, con el material estupefaciente, un criterio geográfico. ¿Quién era el responsable? El que está en el punto de venta. Mientras más distancia había con el punto de venta, menor era la calificación. Un criterio geográfico. No se imputaban actividades, sino que se imputaba cercanía con el material estupefaciente. Y algo de razón tenían algunos de los planteos defensivos cuando decían me están imputando un estado de cosas. Están imputando estados de cosas y no actividades. Acá, cuando uno analiza, y siempre se decía respecto de esto, ¿no? Todos repetíamos como un mantra la frase de Hassemer, que bueno, que la tenencia era algo, los fines de comercio era algo que estaba en la mente de la persona y que solamente podíamos acceder a él a través de evidencias objetivas, externas. Bueno, no, acá la finalidad está clara que se realizan actividades. Y en ese punto, la tenencia del material estupefaciente y la existencia del material estupefaciente es demostrativo de la actividad de material estupefaciente, ratifica la actividad de comercio de material estupefaciente, lo ratifica, pero no es lo que lo define. Lo que lo define es la actividad, no el estado de cosas, no la cercanía con las cosas. En el mejor de los casos, este planteo que estamos haciendo puede recibir una crítica diciendo ustedes están imputando actividades que calificaron en el artículo 7 de la ley 23737. Una organización del artículo 7 de la ley 23737 requiere una estructura superior a la que se ha descubierto en esta causa.
Bueno, eso será un choque de argumentos que el tribunal estará llamado a resolver entre la postura de la Fiscalía y la postura de la defensa. Y en el artículo 7 requiere algo más grande que esto que tenemos acá, que esta tenencia demostrativa de esta actividad ha logrado plasmar. Pero sí, lo que demuestra esta tenencia y esta actividad demuestra un vínculo claramente, y eso entiendo que ni siquiera puede ser, o sea, lo van a hacer como una cuestión porque el juicio está para eso, pero no resulta razonable siquiera plantearse como duda la existencia de un vínculo asociativo en los términos del artículo 11, inciso C, de la ley 23737 entre este grupo de personas. Lo que podría decirse es si ese vínculo asociativo, podría discutirse, es suficiente para decir que estamos ante un organizador en los términos del artículo 7 de la ley 23737, como nosotros vamos a sostener, por lo menos para algunos de los acusados. Y lo vamos a sostener fundamentalmente, ¿por qué? Por la particular manera en que esta acusación, esta imputación se llevó adelante. Esto un poco desprolijo, porque esto se hace finalmente en la parte de la calificación legal, pero bueno. O sea, el Supremo Tribunal Español, en un fallo del año 2008, dice: el elemento diferencial de la organización respecto del concurso de personas consiste en la reunión de un número de personas vinculadas por una finalidad común que deben ser alcanzadas mediante el sometimiento de la voluntad de cada uno a la decisión del conjunto, con una distribución de tareas adecuada para la comisión de uno o varios delitos. Por lo tanto, el concepto de organización a los efectos del delito de tráfico de drogas no consiste solo en un acuerdo de voluntades referido a una manera de actuar, sino que se refiere a una actuación conjunta en forma de organización en el que quepa distinguir un sistema de jerarquías, aunque sea informal. ¿Qué es lo que define entonces a la organización? Fundamentalmente, el sometimiento de la voluntad de cada uno a la decisión del conjunto. ¿Cómo sometemos? ¿Por qué afirmamos que acá hay un sometimiento de la voluntad de los participantes, de algunos participantes, de algunos intervinientes, con respecto a otros? ¿Por qué hay un sometimiento de la voluntad? Nosotros ya teníamos, para decir que acá hay un 7, un primer atisbo, que no resulta definitivo, pero sí resulta definitivo por el tipo de relación que se da. El primer atisbo que tenemos para decir acá hay un 7 y no hay otra cosa, es que las personas que están situados en los roles más elevados de este grupo de personas se encuentran detenidos. Uno podría decir, es la perfecta manera de organizar, de mandar a hacer cosas, estando en un lugar del cual no puedo salir. Pero podemos asumir que esto no es definitivo, que no necesariamente en todos los casos que una persona que se encuentra detenida, que se encuentra privada de su libertad, está incursa en uno de los esquemas asociativos de la ley 23737, necesariamente es un artículo 7. Así lo ha resuelto este tribunal en el caso de Ariel Máximo Cantero, en la causa Smolky, también el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3 de Rosario, con el caso de Facundo Muñoz, en la causa, en esa causa también lo ha resuelto. No necesariamente, porque intervenían en determinadas actividades puntuales. Bien, ese es el estándar que se señaló. ¿Por qué decimos que acá hay un sometimiento de la voluntad? O sea, tenemos que referirnos a la conversación en la que Alan Funes habla con Brisa y baja perfectamente
la línea de lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que sancionar al que no cumple su indicación. ¿Qué es eso sino un sometimiento de la voluntad? ¿Qué es eso sino un sometimiento de la voluntad? ¿Podemos decir que simplemente estaban construyendo ese sometimiento de la voluntad, esa imposición de la voluntad, que ya tenemos como presunción, es decir, un grupo de gente que se hace obedecer estando en la cárcel? Bueno, si no tiene un ascendiente, algunas cuestiones que hace que desde el punto de vista subjetivo determinado grupo de personas, por las razones que fuera, porque los admiran, porque lo consideran su modelo a seguir, por lo que fuera, lo siguen, ahí vemos cómo lo ejerce concretamente. Y alguien me podría decir, bueno, quizá ahí estaban construyendo esto. No, no están construyendo este rol. El rol ya está construido. En su caso, están ejerciendo el rol y están tratando de extenderlo a circunstancias particulares. Están ejerciendo ese rol ya construido. No es que están construyendo ese rol. El rol ya lo tienen construido previamente. Y esta escucha, que la digo, ahí, la digo porque digo, ya las escuchamos todas, hago referencia simplemente como una cuestión bastante clara, que entiendo que merece un tipo de puntualización, porque esto evidencia claramente que aquí hay un sometimiento de la voluntad, en los términos que lo dice el Supremo Tribunal Español. Quizás suene demasiado. Alguien podría decir, no, está exigiendo una reducción a servidumbre. No, esta persona que estando privada de su libertad tiene la capacidad de convocar a personas que están extramuros para llevar adelante sus fines. Esto en sí mismo, entendemos, señor presidente, señores jueces, que hace que estas personas estén incursas en la tipicidad de la ley 23737. No se trata de que están arreglando un negocio particular, sino que están ejerciendo la capacidad de dirigir a un grupo de personas para sus propios fines. Esa circunstancia, que puede ser discutida, a ver, porque alguien me podría decir, quizá en un negocio particular, una persona está detenida con una bajada de 300 kilos, ¿no? O sea, y no necesariamente sea organizador, quizá es un partícipe, ¿no? Puede ser, con este criterio que estamos haciendo. Bueno, para eso está la calificación, digamos, están los máximos y los mínimos, ¿no? O sea, para eso están los máximos y los mínimos, que el 11 inciso C tiene un máximo de 20 años, ¿no? Y se puede jugar con esto, ¿no? No es que a la persona que la acusamos de 11 inciso C puede ir hasta 12 y de 7 de 12 para arriba, ¿no? O sea, se verá. Pero esta circunstancia entendemos que la ley la ha calificado de una manera más severa, más elevada, y resulta razonable. El piso de razonabilidad que tenemos que evaluar aquí, la cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia, que en su momento, en el año 89, pusieron los legisladores, pero que en las sucesivas modificaciones de la ley 23737 han mantenido, resulta absolutamente razonable. Ese es el punto. Esas son las condiciones en las que vamos a interpretar los hechos. Ahora vamos a ir hablando vamos a ir señalando algunas cuestiones probatorias con respecto a cada uno de los imputados, de los acusados. Respecto a René Ungaro, del análisis del material colectado, entendemos que René Ungaro, junto a otros sujetos, lideraban una organización criminal vinculada a la comercialización de material estupefacientes. Hay mensajes relacionados con transacciones de material estupefaciente. Uno de los chats fueron aquí exhibidos en la audiencia. Del celular que fuera secuestrado el 30 del 12 del año 2017, asignado a Carlos Jesús Fernández, se registraron mensajes de WhatsApp con el celular utilizado por René Ungaro.
Surge la pericia del celular que fuera secuestrado a Brisa Amaral, conversaciones con Lautaro Funes en la que se menciona claramente transacciones de material estupefaciente en la que René Ungaro participa. También Lautaro Funes y Carlos Jesús Fernández refieren a entrega de material estupefaciente por parte de René, de realizar negocios con René con material estupefaciente y otros elementos que sirven para colaborar en el tráfico de material estupefaciente. La testigo Mansur fue muy clara respecto a por qué, ha hecho un análisis cualitativo de por qué esos elementos que ella analizó son atribuibles a René Ungaro. Son atribuibles a René Ungaro por el análisis cualitativo que tienen las conversaciones, porque tiene su nombre, un material que así se encontraba al momento de la realización de la prueba, de la pericia del material estupefaciente. Y digo esto más allá de o sea, entendemos desde el Ministerio Público Fiscal que no se encuentra como objeto de disputa el hallazgo de ese material en el lugar en que el acta de procedimiento señala que se encontró. Y no resulta dirimente la mayor o menor distancia física que pueda haber con respecto a ese material en relación a René Ungaro, o la posibilidad de que René Ungaro no se encontrase solo en ese lugar y también pueda ser de otra persona, porque lo dirimente es el análisis objetivo, el análisis cualitativo que refiere claramente que este material se trata de un elemento utilizado por René Ungaro. Algunas cuestiones que entendíamos que ya está bastante claro, ¿no? Que bueno, ya los pasamos a todas las escuchas. Sería volver a cansar al tribunal, referirnos a cada uno de los análisis telefónicos en los que atribuimos por parte de este Ministerio Público Fiscal a René Ungaro, ¿no? Lautaro Funes viene acusado como organizador de esta faena criminal. Queda claro del material analizado que los miembros inferiores de la organización trasladaban material estupefaciente a distintos puntos de venta. Solo lo interrumpo, disculpe, señor fiscal. La señora que tiene al niño, hemos dispuesto un lugar adecuado para que no esté presenciando el chico esto, aquí, y ella puede escuchar perfectamente el curso de los alegatos en una dependencia aparte. Lo quería dejar constancia para que la defensa se entienda. Perdón la interrupción. No hay problema, señor presidente. Queda claro que del análisis del material telefónico que fuera vertido en esta audiencia, surge el traslado del material estupefaciente a distintos puntos de venta para ser vendido en el día y luego al final de la jornada. Se retiraba el producto de esa comercialización y el estupefaciente se guardaba en otro lugar, una labor coordinada por Lautaro Funes, entre otras personas, ¿no? Las escuchas que exhibimos en esta audiencia, conversaciones efectuadas desde el establecimiento de la Unidad 11 Piñero, entre Lautaro, Brisa Amaral, Enzo Nicolás Romero Jiménez, de Negrete, y en el celular secuestrado en fecha 30 del 12 del 2017, en el domicilio de la señora Daniela Ungaro, en Funes, teléfono que del análisis objetivo y cualitativo del producido atribuimos a Carlos Jesús Peloduro Fernández, surgen chat con Lautaro Funes claramente relacionados al comercio de material ilícito que reprodujimos en la audiencia, los más representativos. Lo fundamental respecto a la imputación por la que Lautaro Funes viene acusado,
que Lautaro Funes pedía cuenta de lo que se vendía y se evidenciaba el control final sobre todo lo que se hacía en los puntos de venta. Alan Funes también se le imputó ser organizador de la actividad acusada, labor que también coordinaba con su hermano Lautaro. Nos referimos de nuevo a la escucha exhibida en esta audiencia, entre la conversación que tiene entre Brisa Amaral y también con Meli. La conversación, creo que es la conversación 27, le pide que le rompa las piernas a alguien, si no del negocio tomátela, no te quiero más ahí. Carlos Jesús Fernández, pelo duro, del celular que le fuera secuestrado en el domicilio de la señora Daniela Ungaro, surge en chat con Lautaro Funes, directamente relacionados al comercio de materiales estupefacientes. Hay mensajes con René Ungaro, con Rana, pidiéndole estupefacientes. Hay mensajes con Mariel Lescano. Y aquí también, que esto claramente, surge también la intervención de la madre de Mariel Lescano, que sería la persona identificada como Gorda Paquete, quien estaría a cargo de uno de los puntos de venta. Esto lo digo porque es lo que surge de la interpretación y no se puede hacer otra interpretación al respecto, que lo vamos a tratar cuando hablemos de cuál es el grado de intervención de Mariel Lescano, ¿no? Y hay chat con personas de las cuales queda evidentemente claro la actividad de comercio de material estupefaciente que realizaba Fernández. Su vínculo con Daniel Ungaro está clarísimo porque este material que estamos analizando aquí se le secuestra al momento de realizarse un allanamiento en la casa de la señora Daniela Ungaro. Brisa Amaral tiene, entendemos, desde este Ministerio Público Fiscal, un rol fundamental. La señora Brisa Amaral, si bien está en los niveles intermedios de la organización, su rol, y así lo vamos a reflejar en el pedido de pena, su rol deviene muchísimo más importante que el de otros miembros de este grupo de personas. ¿Por qué? Porque ella, en definitiva, era la polea de transmisión de las órdenes de personas que estaban privadas de su libertad, ¿no? Era la que organizaba de distribuir las órdenes y de verificar en el territorio el cumplimiento de las órdenes que las personas que se encontraban detenidos, especialmente Lautaro y Alan Funes, ejecutaban respecto a la actividad de tráfico de material estupefaciente. En el domicilio de del complejo habitacional, ¿no?, de calle Lola Mora, fue el secuestro de 89 envoltorios de nylon con marihuana en su interior, cocaína y balanzas electrónicas. Tiene una relación directa entre Alan y Lautaro Funes. Surge, como decíamos claramente, las escuchas y mensajes enviados por Lautaro y Alan desde la unidad penitenciaria de Piñero, quienes les daban indicaciones y directivas para la ejecución de maniobras de comercialización al menudeo Parque del Mercado, Tablada, República La Secta. Mariel Lescano se encontraba presente en el domicilio de calle Lola Mora al momento que se realiza el allanamiento en ese lugar. Del celular secuestrado a Mariel Lescano surge conversaciones, la Brisa consiguió la mercadería, la quiero ayudar a armar, hoy vino la Angie, traeme unas cosas, la armé para hoy, arranqué 100 y ahora voy a terminar de armar, tengo que armar, pero bueno, hoy me voy a tomar el día, después de la noche armaré, me quedaré toda la noche armado. Fueron reproducidos los audios en esta audiencia, donde surge claramente su intervención en la organización.
Es cierto que no es una hipótesis desdeñable que su participación podía ser subordinada a quien todo indica que sería su madre. Pero estas conversaciones y su presencia en el domicilio de calle Lola Mora no permiten sacar otra conclusión para este Ministerio Público que su consideración como autora respecto al delito, respecto del cual viene acusada. Enzo Nicolás Romero Jiménez, Negrete, se le imputó estar en los peldaños finales, decimos los peldaños finales, personas que comercializaban al menudeo el material estupefacientes. Desde la intervención de su teléfono surgen conversaciones con Lautaro Funes relacionadas al manejo de un búnker quedaría en calle Garibaldi, junto con Meli. Recibe órdenes tanto de Lautaro como de Brisa en cuanto al manejo de los puntos de venta de material estupefaciente. Esto queda claramente connotado de las escuchas telefónicas llevadas adelante en esta causa. Daniel Esteban Meli, se le imputa a Daniel Esteban Meli, fue acusado por estar también en los peldaños finales de la organización, cargo también de puntos de venta. Hay una conversación telefónica entre Brisa y Lautaro del día 25 de febrero del año 2018, que habría sido detenido con un arma y 380 envoltorios de cocaína. Perdió 380 papeles que habría armado Brisa Amaral. Queda claro también de la intervención de la línea telefónica de Brisa, conversaciones en las que tanto con Alan como con Lautaro, en la que le dan instrucciones directas para Meli. Y esto ya lo señalamos respecto a cuál es el rol de Brisa, pero también lo tenemos que señalar respecto a la implicación, a la implicancia que tiene Meli en estos hechos. Con respecto a Daniela Ungaro. Daniela Ungaro manifiesta algo que tenemos que señalar, que no tenemos elementos para poner en tela de juicio la cuestión de respecto a su salud que nos manifestó y que consideramos que al respecto no hay ningún tipo, no imposta ningún personaje, porque la voz que escuchamos cuando hace su discurso defensivo es el mismo tono que escuchamos en el análisis del material telefónico. Ahora bien, esta circunstancia de esa relación con el material estupefaciente problemática, la situación de consumo problemático que ella refiere tener, ¿la coloca necesariamente por fuera de la imputación? Eso es una pregunta que nos tenemos que contestar en el momento de la realización de las conclusiones sobre la intervención de Daniel Ungaro en estos hechos, ¿no? Hay una pregunta respecto a la señora Daniela Ungaro que de alguna manera ya estamos contestando, ¿no? La contestamos tácitamente respecto al quantum de la imputación que ella tiene en esta causa. Ella está imputada como organizadora de tráfico de material estupefaciente, ¿no? Si aplicamos el criterio que señalamos, resultado aplicable a las personas que se encontraban privadas de su libertad al momento de estos hechos, y también al grado de, porque decimos, bueno, respecto a Daniela Ungaro, no es aplicable, claramente porque Daniela Ungaro no se encontraba privada de su libertad. Entonces nos quedaría quién puede ser organizador extramuros, aquellas personas que están, sí, claramente, ahí puede ser aplicable el criterio de la entidad y la fuerza material que tiene que tener una reunión de personas para ser calificada como organización y poder situar a una persona en su cúspide. Claramente, esta no es la situación que podemos señalar que surge del análisis de la prueba con respecto a Daniela
Ungaro. Sí, que Daniel Ungaro tenía un suficiente dominio para la obtención de material estupefaciente y también para su distribución mediante la toma de decisiones y reparto de roles entre los demás miembros de la organización, y que hubo secuestro de material estupefaciente tanto en su domicilio de Tomás de la Torre, 3033 de la localidad de Funes, marihuana, cocaína distribuida en envoltorio, y además en ese domicilio se secuestró una balanza, ¿no? Por esas razones vamos a considerar, sí, que Daniel Ungaro se encuentra incursa en lo que podemos calificar como tráfico organizado de material estupefaciente, en los términos que resulta agravado por el artículo 11, inciso C, de la ley 2377, y que en cambio no resulta sostenible la calificación del artículo 7 de la ley 23737, y que claramente ninguna consideración tiene que tener respecto al agravamiento o a la disminución de su situación, su apellido o su historia familiar. Simplemente hay que investigar los hechos y la prueba de la que tenemos en esta causa, y haciendo un análisis de la prueba, queda claro que esta es la situación, por lo menos para este Ministerio Público Fiscal, que cabe predicar con respecto a Daniela Ungaro. Y que a mí no me interesa en lo más mínimo decir, le voy a mantener esto porque es Daniela Ungaro, ¿no? O sea, claramente, digamos, le voy a mantener el 7 porque es Daniela Ungaro. Yo no tengo ningún problema, porque acá juzgamos personas y no supuestas, qué sé yo, leyendas. Juzgamos personas con el material probatorio que tenemos en esta causa. Y es lo que tenemos, no tenemos otra cosa. Con respecto a Solange Correale, la hija de Daniel Ungaro, estaba en el domicilio de calle Tomás de la Torre el día de los allanamientos, así se secuestró material estupefaciente. Fue mencionada en una de las llamadas en que Tatu hablaba con Daniela sobre la adquisición de material estupefaciente. Anticipo una cosa con respecto a Solange Correale, a Saya Samira Leiva. Ya he manifestado en la causa Zacarías cuál es la consideración del análisis que tenemos que realizar cuando hay hijos que trabajan con sus progenitores, ¿no? O sea, que se trate de los hijos no los exime de responsabilidad, pero es cierto que cuando le pide algo se lo pide su padre, su madre, y es una consideración que claramente hay que tener en cuenta. Saya Samira Leiva, hija de Daniela, pareja de Kevin Oviedo, del análisis del teléfono a Kevin surge una conversación en la que habría ido junto a su pareja a Zona Sur a abastecerse de material estupefaciente. Kevin Oviedo le imputaron estar en eslabones intermedios de la organización, secuestró en su poder en calle La Paz, al 5958, material estupefaciente. Del análisis de la línea que utilizaba Oviedo, finalizada en 506, surge la conversación a la que hacíamos referencia. Saya lo increpa en un montón de ocasiones, señalándole que él prefiere vender droga antes que estar con ella y con sus hijos. También se detectaron cruces de mensajes que lo incriminan, leídos en la audiencia, en los que surge que además hacía entrega de material estupefaciente delivery. Y acá hablo del análisis cualitativo, ¿no? Hablan de remera, de flores, polenta, de cambiarlo por 2 bolsos, de insistir en varias oportunidades que su interlocutor borre todo. Este análisis cualitativo no se sostiene, digamos, este tipo de diálogos pretendidamente elusivos, ¿no? Porque hablan de remeras, de flores, de polenta, o sea, todo cada una de esas cosas pueden ser por separado, pero todas juntas no resulta razonable, ¿no? Néstor Finamore, Tatú, se le secuestró en su domicilio envoltorios que contenían marihuana. Está comprobada su relación con Daniel Ungaro y de las conversaciones surge claramente la relación con maniobras de tráfico de material estupefaciente. Los mensajes de texto que leímos en esta causa resultan claros. Hay pucho, tengo poco pucho, por la duda me queda un cuarto.
si querés te llevo bien, es una bomba, Néstor, muy rica vino, Tatú, tenés pasto. En otra conversación, Daniela, que por eso vamos a señalar que Daniela está por encima de Tatú, le pregunta y ya compraron, responde y compró 1000, porque el día anterior no había vendido nada. Belardinelli, Gastón Ezequiel Belardinelli, de alias Vincha, tenía una relación fluida con Daniela Ungaro y con otros miembros de su familia. Hay una llamada realizada desde su celular solicitando un remis a calle Tomás de la Torre, de 3033 de Funes, para dirigirse a la calle del Cine Suipacha. Hay llamadas entre Vincha y Kevin Oviedo. Berdinelli le dice que andaba precisando un par de comedores, un par. En otra llamada, Belardinelli le dice a Kevin, te llevo los 200 el otro día, y 2 más, está bien. Otra llamada entre Daniela y Vincha, dice, voy corriendo para allá a dejarle los papelitos. Y ahora finalmente tenemos que Enzo Nicolás Romero Jiménez, Negrete, se le imputó estar en los peldaños finales de la organización. En la intervención de su teléfono tiene conversaciones con Lautaro, dirigidas al manejo de un búnker, está a cargo de un búnker junto con Meli, recibe órdenes tanto de Lautaro como de Brisa en cuanto al manejo de los puntos de venta y se escucharon audios en la audiencia que evidencian. Con respecto a Maximiliano Canal, de alguna manera también se hace referencia a trayectorias previas, y respecto al material de esta causa, en lo que hace a su imputación, porque hay cuestiones que podrían haber sido muchísimo más fuertes con respecto a Canal que no han sido imputadas en la manera debida, ¿no? Los mensajes que la defensa intentó poner en tela de juicio durante el desarrollo de la audiencia, los más complicados, los más difíciles de explicar, son mensajes que no son con Daniela Ungaro. Entonces, si yo a Maximiliano Canal lo estoy acusando de tener una relación con Daniela Ungaro y las conversaciones sospechosas, por más que tenga otras conversaciones con Daniela Ungaro, las conversaciones sospechosas no son las que tiene con Daniela Ungaro, ni con personas que podemos decir que fungieran como intermediarios de Daniela Ungaro, es decir, con Tatú, con una de las otras personas que hemos mencionado. Entiendo que tenemos una situación de duda respecto de la intervención de Maximiliano Canal en estos hechos, porque si estoy sosteniendo que la actividad que se desprende de los teléfonos y el vínculo asociativo que se desprende de los teléfonos es la base de la imputación para la mayoría de estas personas, en el caso de Maximiliano Canal no la tengo. Y tengo otra conversación que está transcripta en esta causa que, por más que fue solicitado con bastante insistencia por parte de este Ministerio Público al Ministerio de la Acusación, al MPA, no vino, pero hay una transcripción de que dice, bueno, no voy a ir a tu casa porque está gendarmería, que esto, que lo otro, pero bueno, entiendo que no me sirve para armar el rompecabezas con grado de certeza, porque no hay una referencia directa a lo que se refiere. Tengo que deconstruir cada una de las del producido telefónico de teléfono de Maximiliano Canal, y también entiendo que no resultaría estratégico, porque con respecto a las otras personas sí tengo conversaciones que lo señalan claramente. Son conversaciones entre una persona y otra que hablan claramente de material estupefaciente, por lo menos con una de las personas de este grupo organizado. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Hay una conversación que no hablan directamente de material estupefaciente. Canal con Daniel, dice
no hablo directamente, pero bueno, qué sé yo, que esto, que lo otro, con Daniela. Y las conversaciones que sí puedo señalar estarían hablando de algo que es materia de estupefaciente, no habla con Daniela. Entonces, tengo que deconstruir dos conversaciones para construir una sola, viendo que tener que echar mano a esto, claramente no llega al grado de certeza, sí a una probabilidad para la comisión de estos hechos, y que justifica, digamos, su presencia en este juicio, pero entiendo que no más que eso a este respecto. Con todo lo dicho, señor presidente, entiendo que se encuentra probado en los términos en lo que hemos señalado la insistencia de un grupo de personas que de manera organizada se encargaban de la venta al menudeo, gestionaban la venta al menudeo de material estupefaciente en la zona de Parque del Mercado, Tablada, Barrio La Sexta, de la ciudad de Rosario, ¿no? Respecto a alguna de esas personas, por las razones que señalé, entiendo que es predicable la tipicidad prevista y penada en el artículo 7 de la ley 23777, la tipicidad de organizador. Entiendo que esta situación se da respecto al señor Renugaro, señores Lautaro Nahuel Funes, señor Alan Funes, y con respecto al señor Carlos Jesús Fernández, Brisa Belén Amaral, se da una situación que va a meritar que su tráfico organizado, en los términos del artículo 11, inciso C, resulte más agravado que el resto de las personas. El análisis del material probatorio descubierto a Carlos Jesús Fernández es tan profuso, tan profundo y revela actividades alambicadas que nos hace que nos apartemos del mínimo. Con respecto a Brisa Belén Amaral, ya hemos dicho cuál era la función que cumplía Belén Amaral, Brisa Belén Amaral, que ella era la polea de transmisión básicamente de la familia Funes. Con respecto al resto de las personas, en principio no nos vamos a apartar del mínimo, y algunos que no les fue encontrado material estupefaciente en su poder, vamos a precisar cuál es, cuando nos refiramos concretamente a ellos, vamos a referirnos cuál es el grado de intervención que tienen en esos hechos, ¿no? Uno podría señalar que, bueno, ya lo hemos dicho en muchos dictámenes, y el tribunal así lo ha receptado, que el mínimo de la pena del artículo 7 de la ley 23737 es el mínimo de 12 años y corresponde el agravamiento por el artículo 11, inciso C, ¿no? Y esto recientemente se expidió el Tribunal de Casación cuando confirmó la condena en lo que aquí interesa, Ariel Máximo Cantero, Jorge Manuel Chamorro, Vanessa Barrios y Jessica Joan, que eran las personas que habían sido acusadas en este término, y confirmó que resulta aplicable el agravante del artículo 11, inciso C, al artículo 7 de la ley 23777. Yo ya lo he sostenido, básicamente, para no abrumar al tribunal, resulta aplicable, más allá de lo que algunos digan, cómo se puede ser organizador de gente desorganizada. Esa es la crítica y el embate que se hace al agravamiento
en las condiciones que acabo de referir. Sí, resulta posible, porque organizar una actividad no necesariamente se hace con un grupo de 3 o más personas. Organizar una actividad no necesita necesariamente el concurso de 3 o más personas, y esto agrega un quantum punitivo que no resulta irrazonable que el legislador haya previsto el agravamiento en estos términos. Para ir terminando, antes de pasar a discriminar cada una de las situaciones, los términos del artículo 40 y 41, me adelanto, ha habido algunas preguntas de los señores defensores respecto a cadenas de custodia, de material probatorio. A ver, todo esto se encontró en todo momento a disposición de las partes, y en su caso lo que puede hacerse es alguna crítica respecto a la eficacia probatoria, pero no a la validez. Y respecto a las escuchas telefónicas, se encuentra siempre el respaldo, creo que ahora se llama la Judeco, ¿no? La Judeco, ¿no? La Judeco, ahí en Avenida de los Incas, creo que por ahí. Se encuentra ahí, y está la oportunidad de solicitar, estuvo para la defensa la oportunidad de solicitar ese material, si se pretendía poner en tela de juicio que el material reproducido en esta audiencia era efectivamente el que fue escuchado e intervenido en el momento en que mientras sucedían estos hechos. Esto lo ha repetido el Tribunal de Casación en la causa Rivero, que es original del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3 de Rosario. Y también ha habido preguntas respecto a si había habido alguna pericia de voz, una pericia magnetofónica al respecto, y en la causa Cantero Ariel Máximo, el Tribunal de Casación deslindó este agravio, señaló que en su caso la atribución de un material del producido de una escucha telefónica es una cuestión interpretativa, una cuestión de prueba, que la pericia magnetofónica es una prueba más que puede pedirse o no, y en su caso será una cuestión de convicción del tribunal si entiende que con el análisis cualitativo que realizó, por ejemplo, la testigo Mansur y que nosotros hemos recogido, basta para atribuir a la persona que les atribuyó cada una de esas conversaciones, o en cambio tendrán razón embates de la defensa y no se convence con esto, pero de ninguna manera es condición necesaria la existencia de una pericia de voz. Los 12 años de prisión como mínimo que vamos a solicitar respecto a los organizadores, no me voy a apartar del mínimo, voy a hacer una pequeña referencia a por qué en esta causa en particular no resulta, la aplicación de este mínimo no resulta inconstitucional en concreto, porque vemos, si bien es cierto que hay como una disputa permanente por el territorio, esta disputa existe, esta disputa por los lugares, esta disputa está, pero es cierto que ellos tienen el poder para llevarla adelante. Las cantidades que hablan de que manejan en dinero también nos permiten sostener la razonabilidad de esta pena. Y en ese sentido, entendemos, señor presidente, señores jueces, que la prueba que se ha desarrollado en esta audiencia, que se ha producido en esta audiencia, resulta suficiente para dar por satisfecha la acusación en relación a la ocurrencia histórica de los hechos y a la intervención de los acusados en estos hechos. No observo ninguna causal de exclusión de la antijuridicidad, de la culpabilidad, de la punibilidad o cualquier otra circunstancia que obste a la aplicación de una pena. En estas condiciones voy a pasar a referirme, como decían los viejos manuales, ¿no? La petición en términos claros y precisos. Respecto del señor René Daniel Ungaro, vamos a solicitar una pena de 12 años de prisión como organizador de una cadena de comercialización de material estupefaciente, los términos del artículo 7 de la ley 23777 en función del artículo 5º, inciso C, agravado por la intervención organizada de 3
o más personas, conforme lo dispuesto por el artículo 11, inciso C de la misma ley, y multa de 18.750 pesos. En este punto me detengo. Le aplico la multa vieja, porque si tengo que ser coherente con el criterio que vengo sosteniendo del comienzo de la investigación, esta investigación empieza un día antes que entre en vigencia la nueva ley. Entonces, le resulta aplicable la vieja ley. Por la circunstancia a la que me he referido, sumándole a la depreciación monetaria que hace irrisoria la multa en general, tengo que aplicar el máximo, no encuentro otra razonabilidad que no sea aplicarle el máximo de la multa, ¿no? Asimismo, solicito que se unifique esta condena con la condena de 13 años de prisión que le fuera impuesta en fecha 20 del 11 del año 2015 por el Juzgado de Sentencia número 5 de Rosario, para imponiéndole una pena única de 20 años de prisión y multa de 18.750, artículo 58 del Código Penal, y finalmente se lo declare reincidente conforme al artículo 50 del Código Penal. No solicito consecuencia, digamos, una consecuencia de unificación con respecto a la sentencia de la provincia, la más reciente, porque ya no se encuentra firme, de la que me refería al principio, respecto de los posibles agravios al respecto de una duplicidad penal inadecuada, ¿no? Con respecto a Lautaro Nahuel Funes, voy a solicitar 12 años de prisión como organizador de una cadena de comercialización de estupefacientes en los términos del artículo 7 de la Ley 23777, en función del artículo 5º, inciso C, agravado por la intervención organizada de más de 3 personas, conforme lo dispuesto por el artículo 11, inciso C de la misma ley, y multa de 18.750. Asimismo, solicito que se unifique la condena, esta condena, con la de 7 años de prisión que le fuera impuesta en fecha 27 de febrero del año 2019 por el juez Dónola, imponiéndole la pena única de 15 años y 6 meses de prisión y multa de 18.750 pesos. Con respecto a Alan Funes, vamos a solicitar una pena de 12 años de prisión como organizador de una cadena de comercialización de material estupefaciente en los términos del artículo 7 de la Ley 23777, en función del artículo 5, inciso C, agravado por la intervención organizada de más de 3 personas, conforme lo dispuesto por el artículo 11, inciso C de la misma ley, y multa de 18.750. Carlos Jesús Fernández, 12 años de prisión como autor penalmente responsable del delito de comercio de estupefaciente previsto por el artículo 5º, inciso C, agravado por la intervención organizada de más de 3 personas, conforme lo dispuesto por el artículo 11, inciso C de la misma ley, y multa de 18.750 pesos. Solicito que se unifique con la condena de 18 años de prisión impuesta por el Tribunal Pluripersonal de Apelación Oral en fecha 6 de junio del año 2019 y que se le imponga una condena única de 23 años de prisión, manteniendo la declaración de reincidencia conforme el artículo 50. Sí, me remito, señor presidente, respecto al apartamiento del mínimo, a lo mencionado con respecto a la actividad que se denota de Carlos Jesús Fernández. Brisa Belén Amaral, solicito que se le imponga la pena de 8 años de prisión, multa de 18.750 pesos como autora penalmente responsable del delito de comercio de estupefacientes, previsto por el artículo 5º, inciso C de la Ley 23777, agravado por la intervención organizada de más de 3 personas, conforme lo previsto por el artículo 11, inciso C de la misma ley. Asimismo, solicito se unifique con la condena de 3 años de prisión impuesta por el doctor Dónola, juez de primera instancia de la ciudad de Rosario, en fecha 26 del 12 de 2018, imponiendo la pena única de 9 años y 6 meses de prisión y multa de 18.750 pesos. Respecto de lo que decía del posible agravio por las repeticiones penales inválidas,
Me he referido solamente al rol de Brisa Belén Amaral en el tráfico de material estupefaciente. Podría haber utilizado como argumento que ese tráfico de material estupefaciente también lo fue hecho con, por lo menos, una indiferencia respecto a la violencia que ejercían los hermanos Funes y que a ella no le interesaba transmitir. Pero, como puede haber una posible repetición, me voy a centrar específicamente en el tráfico de material estupefaciente, entendiendo que probablemente esto ya fue relevado, esta peligrosidad, este choque con el bien jurídico en esta QUIG, en la sentencia de esta QUIG, que entiendo que fue un acuerdo que firmó Brisa Belén Amaral. Entonces, si el MPA entiende que no tenemos que ir más allá con esto, tampoco podríamos ir nosotros, ¿no? Daniela Natalia Ungaro, voy a solicitar que se le imponga la pena de 6 años de prisión y multa de 18.750 pesos como autora penalmente responsable del delito de comercio de estupefacientes, prevista por el artículo 5º inciso C de la ley 2377, agravado por la intervención organizada de más de 3 personas, conforme lo previsto por el artículo 11 inciso C de la misma ley. Solicito que se unifique la condena de 3 años de prisión impuesta por el doctor Pinto, juez de primera instancia Rosario, el 23 de abril del año 2020, imponiendo una pena única de 7 años y 6 meses de prisión y multa de 18.750 pesos. Kevin Joel Oviedo, voy a solicitar que se le imponga la pena de 6 años de prisión, multa de 18.750 pesos, como autor del delito de comercio de estupefacientes previsto por el artículo 5º inciso C de la ley 2377, agravado por la intervención organizada de más o 3 personas, conforme lo previsto por el artículo 11 inciso C de la misma ley. Saya Samira Leiva, voy a solicitar que se le imponga la pena de 3 años de prisión y multa de 18.750 pesos como partícipe secundaria del delito de comercio de estupefacientes previsto por el artículo 5, inciso C de la ley 2377, agravado por la intervención organizada de más de 3 personas, conforme lo previsto por el artículo 11, inciso C de la misma ley. Solange Julia Correale, voy a solicitar que se le imponga la pena de 3 años de prisión, multa de 18.750 pesos como partícipe secundaria del delito de comercio de estupefaciente previsto en el artículo 5º, inciso C de la ley 2377, agravado por la intervención organizada de más de 3 personas, conforme lo previsto en el artículo 11, inciso C de la misma ley. Gastón Ezequiel Bernardinelli, solicito que se le imponga la pena de 3 años de prisión y multa de 18.750 pesos como partícipe secundario del delito de comercio de material estupefaciente previsto en el artículo 5º, inciso C de la ley 2377, agravado por la intervención organizada de más de 3 personas, conforme lo previsto en el artículo 11, inciso C de la misma ley. Finalmente, solicito se revoque la condena de 1 año de ejecución condicional dictada por el doctor Leiva en fecha 10 del 11 de 2017 y se le imponga la pena única de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 18.750 pesos. Respecto a Néstor Gabriel Finamores, se le imponga la pena de 3 años de prisión y multa de 18.750 pesos como partícipe secundario del delito de comercio de estupefacientes previsto por el artículo 5º, inciso C de la ley 2377, agravado por la intervención organizada de más de 3 personas, conforme lo previsto en el artículo 11, inciso C de la ley 23737. Mariel Soledad Lescano, solicito que se le imponga la pena de 6 años de prisión y multa de 18.750 pesos como partícipe secundaria del delito de comercio de estupefacientes previsto en el artículo 5º, inciso C de la ley 23737, agravado por la intervención organizada de más de 3 personas, conforme lo previsto en el artículo 11, inciso C de la misma ley. Enzo Nicolás Romero Jiménez, solicito que se le imponga la pena de 3 años de prisión y multa de 18.750 pesos como partícipe secundario del delito de comercio de estupefacientes previsto por el artículo 5º, inciso C de la ley 23777, agravado por la intervención organizada de más de 3 personas, conforme lo previsto en el artículo 11, inciso C de la misma ley.
Y finalmente solicito se unifique con la condena de 3 años de prisión impuesta por la OGJ de la segunda instancia en fecha 27 del 11 de 2020 y se le imponga una pena única de 4 años y 6 meses de prisión y multa de 18.750 pesos. Daniel Esteban Meli, solicito que se le imponga la pena de 3 años de prisión y multa de 18.750 pesos como partícipe secundario del delito de comercio de estupefacientes previsto en el artículo 5º, inciso C, de la Ley 23737, agravado por la intervención organizada de más de 3 personas conforme lo previsto por el artículo 11, inciso C de la misma ley. Finalmente, solicito que se unifique con la condena de 4 años y 6 meses de prisión impuestas por el juez Suárez en fecha 4 de abril del año 2019 y se imponga la pena única de 5 años y 3 meses de prisión y multa de 18.750 pesos. Como había anticipado, señor presidente, la calificación de la intervención de alguna de las personas como partícipe secundario finca en la relación, la distancia con el material estupefaciente secuestrado. Cuando hay una relación de cercanía con el material estupefaciente secuestrado, consideramos autores. Cuando esa relación es distante, consideramos partícipes secundarios. Finalmente, para el señor Maximiliano. Sí, acá me corrigen que respecto de Mariel Soledad Lescano había dicho partícipe secundaria y en realidad era autor. Finalmente, con respecto al señor Maximiliano Canal, vamos a solicitar la absolución por el beneficio de la duda, conforme lo habíamos anticipado. Finalmente, y para ir finalizando, decomiso conforme a los artículos 23 del Código Penal y 30 de la Ley 23777, el dinero secuestrado en auto, que asciende a la suma de 104.000 pesos con 700, automóviles, Peugeot 405, dominio THC, justo THC, 689, Fiat Punto, dominio HCM 762, una moto Honda, modelo CBX 250, dominio 034 y latina H y latina. Es todo, señor presidente, muchas gracias. Muy bien. Quiero precisar algunas cuestiones, si me puede decir, y si yo he tomado nota bien. Respecto de Daniela Ungaro, ¿puede ser que la pena haya sido 6 años de prisión? Por el delito por el que se encuentra acusada aquí, sí, 6 años de prisión. Sí, y una unificación de 7 años sí, y 6 meses. 6 años, sí. Después, respecto de, hasta ahí carácter de autora, Sasha Leiva como partícipe secundaria es... Partícipe secundaria, sí. 6 años. Sí, y pedimos... Lo mismo que Correale, lo mismo que Belardinelli y creo... Tinamore. No solicitamos la condena de ejecución condicional por la gravedad que entendemos que tienen estos hechos. Son cometidos con violencia, el despliegue organizativo, el control de territorio. Bien. La aclaración es los años, tomé nota. Está bien. Lescano dijimos 6 años, ¿no? Sí. Bien. Ha finalizado la acusación fiscal. ¿Tienen las defensas alguna posibilidad? Veo que el doctor Varela me hace seña. ¿Podría alegar ahora mismo? Hola. Sí, señor presidente, en virtud de las manifestaciones que ha realizado el señor fiscal, obviamente que voy a concordar, solicitar se nos desobligue tanto a nuestro representado como a nosotros de seguir concurriendo a la audiencia. Bien. Tanto usted como su representado quedan desobligados para la jornada. Lo que pueda seguir de esta, la de mañana